¿Saben? Les voy a contar algo de mí. Aprendí a cocinar a los 7 años cuando mi mamá me metió a un curso de cocina. Básicamente para que me mantuviera haciendo algo durante el día. Tengo buen sazón para la cocina y bueno, no es por alardear, pero en general siento que mi cocina es bastante buena. Aunque la mayoría de platillos únicamente los han probado mis hermanos y mi padre. La verdad es que cuando tengo tiempo y dispongo de los ingredientes correctos, la cocina para mí se vuelve algo terapéutico para salir de la mierda que me pasa en mi día a día. ¿Y saben cuándo me di cuenta de esto? Allá por el lejano 2016, indagando ahí por la Deep Web, me encontré con una imagen donde se veía un gourmet de cocina en el estilo anime. Y a mí me llamó mucho la atención ver un platillo animado tan bien hecho. E informándome me di cuenta que se trataba sobre un platillo de la primera temporada del anime de Shokugeki no Souma. Yo por aquel entonces no era una persona muy experta en el anime ni me había visto tantísimos como ahora, pero los pocos que yo veía una y otra vez eran One Punch Man y Boku no Hero primera temporada. Siempre que las veía me hacían sentir algo que yo jamás había podido sentir a tiempo atrás. En Boku no Hero aprendí a nunca rendirme y seguir adelante pase lo que pase, pero el anime que más me marcó en una época delicada de mi adolescencia fue One Punch Man. Los personajes, la historia, el trasfondo, el sentirme identificado con el protagonista y ver cómo él siempre luchaba por defender a las personas sin que él tuviera ninguna fama, haciéndolo únicamente por defender a las personas y regresando a su habitación sin que nadie le reconociera jamás. One Punch Man para mí fue un anime que marcó un antes y un después en mi autoestima y en mi forma y carácter de cara a futuro. Futuro que por cierto, pues puedo decir que aunque cometiera muchas estupideces en el pasado de las que me arrepiento, me siento bastante orgulloso por aprender de muchas personas y situaciones que han pasado en mi vida, pues Shokugeki fue bastante igual en ese aspecto. Me mostró una faceta de la cocina que yo jamás había considerado o visto. Nos mostraba los problemas de los cocineros, nos mostraba los rangos dentro de la cocina, así como la seriedad con la que cada cocinero hacía sus platillos dentro de su cocina, pero para mí lo más importante es que nos mostraba lo bello que era el cocinar para ti y para los demás, haciendo de la cocina y de los platillos un arte. Shokugeki fue tan importante para mí debido a que me incentivó a tomar un sartén e ir al mercado comprando cosas y empezar a experimentar con distintos platillos. Fue un anime tan bueno que hizo que yo me levantara de mi asiento, que me levantara de la pantalla para ponerme a cocinar al igual que lo hacían los personajes en la serie. Y bueno, obviamente yo jamás hacía platillos tan buenos como en la serie, pero sí me di cuenta lo divertido y estimulante que era el cocinar para ti o para alguien más. Y la cocina, en mi opinión, era lo único que describía a Shokugeki, la cocina, sus platillos y sus identidades como chef. Shokugeki empezó siendo un anime que te ponía en la piel de un talentoso joven que trabajaba junto con su padre en su comedor familiar. En el anime, desde el primer capítulo veíamos cómo Souma era ingenioso para solucionar problemas inmediatamente dentro de su cocina. Algo increíble es que esa faceta de siempre encontrar una solución para los problemas dentro del tiempo que él tiene en la cocina se mantiene casi siempre en la historia. En el manga son contadas las veces en el que el protagonista se estanca con un platillo en una situación real. Para mí, la historia de Shokugeki en un principio te podría decir que yo lo resumiría como el mejor platillo gana, así de simple. Los personajes en la historia eran tomados en cuenta por la cocina, no eran personajes que fueran presentados porque ellos fueran amables o porque fueran enojados, no, ellos eran personajes que eran tratados en la historia como especialistas en carnes, en añejados o en ahumados. Cada técnica o estilo de comida eran apropiados por un personaje que luego era presentado en la historia del manga. Esto pasa con casi todos, hasta con los enemigos de la historia. Ellos eran presentados como por ejemplo una experta en postres, o otro en ramens, o en comidas francesas, o en italianas. La historia se centraba en eso, en la cocina. La forma tan magnífica de contarnos sobre la cocina en el anime para mí fue el punto clave del éxito de la primera temporada. No sé cuántos de ustedes veían un capítulo y al final de ese capítulo sentían que podían cocinar como el mismísimo Gordon. Quién sabe, El anime era tan inspirador al igual que entretenido y educativo, que aprendías sobre la gastronomía a la vez que te fascinaba por las mamás del protagonista y los sucesos de la historia, así como los problemas de los personajes secundarios. La segunda temporada, y también los putos orgasmos. La segunda temporada para mí no es una temporada en sí, sino que, yo la tomaría como que estuviera dentro de la primera temporada. Básicamente la segunda temporada es un torneo, así que no sé si considerar una temporada 2. Y para mí la obra maestra que fue Shokugeki era en su primera temporada, porque en la tercera temporada veíamos que la historia ya no se centraba únicamente en la cocina, sino que se centraba también en sus personajes, pero no porque los personajes fueran mostrados con su especialidad, sino porque eran mostrados por su carácter y por su personalidad. Esto a mí en lo personal no
me hubiera gustado mucho, a no ser porque la primera personaje en ser desarrollada en el manga en aquel entonces era mi mayor waifu favorita en la historia y en general de todos los animes que había visto, y era Erina. Para mí Erina, al igual que Megumin de Konosuba, fueron personajes sobreexplotados en la historia, aunque bueno, de eso hablo más al rato. En general, el arco de Erina a mí me gustó bastante, ya que nos mostraba una faceta del pasado de una personaje que era grandiosa en el anime y era una buena cocinera, además de conocer el pasado de una personaje que fue mostrada desde el primer capítulo como alguien importante y clave para la historia. La tercera temporada fue un buen anime, eso no lo niego, fue entretenido, fue interesante, adaptó rápido y conciso los capítulos del manga, y si bien su adaptación saltó cosas del manga y a la vez se vio su decaimiento en el anime, cumplió con su función de entretener al espectador, al igual que informar sobre distintos tipos de cocina. Y es que para mí el mejor arco de Shokugeki es el que en mi opinión debió haber terminado en la serie, y era la de la introducción del festival donde todos los asientos compiten entre sí. Este arco es la introducción de los asientos, así como también el comienzo del arco más masacre de Shokugeki en cuanto a trama y guión, que es el de los rebeldes contra los asientos. Y es que este es el arco más largo del manga en general. En mi opinión, el arco de los asientos fue una gozada, que fue bien recibida por los fans en general desde el principio hasta el final de su arco. Aunque en este video quiero hablar sobre su decaimiento, hablaré un poquito sobre este arco así por encima. Y bueno, es que en este arco fue donde el manga pasó de ser Shokugeki no Souma a ser Shokugeki no Erina, ya que ella tenía muchísima más presencia y protagonismo que en el principio del manga. Y bueno, esto a mí realmente no me molestó, ya que en sí el desarrollo de la historia, el de los personajes, el del protagonista, así como el de Erina, eran de viento en popa. Los protagonistas avanzaban, los personajes más débiles se volvían los más poderosos y los personajes que menos se entendían entre sí terminaron aceptándose el uno al otro. Y bueno, pues el desarrollo, la profundidad, las enseñanzas, los sacrificios y en general la experiencia obtenida por los personajes termina yéndose a la mierda con el principio de la historia en el arco time skip de los personajes. Y pues sí, yo soy una de esas personas que cree fuertemente que la historia de Shokugeki debió haber terminado en el arco de los rebeldes, y no es para menos. Y al igual que yo, muchas otras personas se dieron cuenta de que la historia en general iba decayendo en cuanto a trama y más dolorosa aún en cuanto a platillos interesantes. O sea, ¿quién chingados hace un arco donde la cocina no se ve presente como la característica forma en la que siempre se nos muestra? No me jodan. O sea, de verdad, no me malentiendan. Los últimos arcos tuvieron cosas interesantes como los diseños de los personajes o la torre de la cocina. Bueno, no sé si se llama así, ya saben, esto donde los cocineros debían ir escalando de nivel hasta llegar en el último nivel, algo así. O de la mafia, que en mi opinión fue un poco ridículo, pero bueno, supongo que también tenía lo suyo. Y pues bueno, quitando eso, lo demás no me terminó de convencer, empezando con el que para mí fue el personaje que terminó jodiendo la poca historia e identidad que tenía aún el manga de Shokugeki. Pues bueno, resulta que así de repente y sin que jamás se nos haya mostrado absolutamente, pero ni por asomo, un indicio mínimo o chiquito, sale un personaje que resulta ser el hijo también de Saiba, y no contento con eso, resulta que este le ganó a él. O sea, Saiba, un personaje que no fue vencido en sus días por los mejores cocineros con experiencia ni con técnicas perfeccionadas, resulta que termina siendo derrotado por un mocoso que salió de la nada y que absolutamente nadie conocía. ¿What? Pues no sé, men. Pues ok, dime más sobre este personaje. A ver, pues resulta que llegando a la escuela es el centro de atención de todas las mujeres, y convenientemente, y esto ya se me hace raro, pero bueno, el protagonista, que por cierto había ya obtenido una vasta experiencia tanto dentro de la cocina como fuera, siendo uno de los personajes que en mi opinión más completos se haya visto en el anime. Resulta que se vuelve a comportar al igual que en el anime de los primeros capítulos de la primera temporada. What the fuck. O sea, básicamente Souma, cegado por su estupidez que por cierto antes habíamos visto que había aprendido a dominar, pero bueno, reta al morro estúpido ese, y siendo Souma un primer asiento y el otro ni siquiera siendo un estudiante, o ¿sabes qué? Peor aún, no ofreciendo nada en contra de Souma. O sea, Souma estaba dando su primer asiento y el otro no estaba ofreciendo una mierda. No sé la verdad, o sea, me refiero, al principio y a mediados del manga veíamos que Souma retaba a todo aquel que quisiera competir contra él, así como lo hacía su padre anteriormente. Pero esto es así en los primeros arcos, ya que esa actitud de me meto con cualquiera en un duelo porque no puedo perder nada porque soy el protagonista, termina siendo doblegado con la introducción de los asientos y con los duelos de los rebeldes contra los primeros
asientos. Es que de hecho hasta Saiba, cuando hace de mentor para los rebeldes, le termina diciendo al protagonista: si quieres enfrentarte contra ellos debes prepararte bien, porque si no ellos te van a hacer mierda y te van a violar. Y es que es así, tú no puedes ir retando a cualquiera solo porque de repente eres bueno y resulta que puedes cocinar. Men, los Shokugeki son algo sagrado en la historia. Un Shokugeki define muchísimas cosas, define destinos o los destruye. A través de un Shokugeki se define el resultado de absolutamente cualquier cosa, y mientras más pesado sea tu oponente a retar, más debes de ofrecer. Primero por respeto a tu oponente, ya que él no está en esa posición porque le regalasen ese puesto, sino porque a él le costó y tuvo que mojarse los huevos para estar donde está. Y segundo, porque la posición que tu oponente tiene es algo que tarde o temprano tú podrías llegar a tener, y esa posición es algo que no cualquiera puede tener. Es algo importante para llegar a ser un mejor cocinero. Es una herramienta, es un honor, es una oportunidad, es una ventaja y es una bendición que tienes contra los demás. Y esa posición que te ofrece tantísimos beneficios, debes saber cuidarlo y proteger en contra de todos los demás que quieren obtenerlo. Pues para Souma todo eso, que como les dije volvió a ser el mismo imbécil de la primera temporada, resulta el no ser nada. Pierde ante el morro emo y encima termina siendo humillado ante el espectador. ¿Qué? Espera, o sea, ¿me estás diciendo que el autor de esta obra ha tirado y humillado a su personaje mejor construido a lo largo de 6 puto años así porque sí? O sea, ¿me estás diciendo que el protagonista trata su primer asiento como una cosa cualquiera? ¿Qué coño? O sea, men, el prota es el primero en saber lo que le costó y el sacrificio que tuvo que dar por estar donde está. Y me estás diciendo que todas esas veces que cocina, todas esas veces en las que él ganó y así también como perdió, todas esas personas que lo ayudaron, que lo apoyaron y que lo motivaron a cocinar, todo el conocimiento y experiencia recolectado a través de los años, tanto en el manga como en la vida real, quedan resumidos en esto? ¿Es que acaso el autor ya no respetaba ni siquiera a su propio prota? O sea, me refiero, sí, el protagonista era humillado antes, pero eso era antes de la llegada de los asientos, donde la cocina no tenía tanta importancia y peso, sino hasta en el arco de los rebeldes. O sabes qué, voy a cambiar mi forma de decirlo. Me refiero, ¿el autor no respeta su desarrollo invertido a través de los años en su personaje principal? Me acuerdo que cuando leí esto no pude seguirme el manga sino hasta tiempo después, y realmente lo que seguía no era mejor. Pero bueno, Erina. Hablemos de Erina y su decaimiento como personaje, así como waifu en la historia. ¿Saben por qué Erina enamoró a tantos vírgenes asquerosos como tú en la primera temporada, cabrón? Porque era una personaje que no tenía protagonismo en la trama central. Ella básicamente aparecía, sí, pero aparecía muy de fondo, únicamente para ver el desarrollo del protagonista y contarnos acerca de los platillos realizados en la historia. O sea, Erina era una personaje que era utilizada como un recurso argumental, pero era utilizada tan poco que sus apariciones generalmente siempre eran agradables, divertidas o interesantes para nosotros, los espectadores. Eso sin mencionar la clara interacción de ella con el protagonista. O sea, ella y el protagonista eran como el agua y el aceite, no se soportaban, pero aún así Erina siempre veía a Souma y siempre veía su progreso, diciéndole de vez en cuando sugerencias para que él no cayera y siguiera adelante, mientras que por el lado del protagonista siempre tenía la intención de molestar y alegrar un poco a Erina porque siempre se veía muy seria. Y sí, en general sus encuentros eran muy bien llevados porque no se sobreexplotaban. Aparte, la relación de ella con el protagonista a través del manga es seguramente una de las más longevas que yo haya podido ver en un manga en general, y bueno, pues eso, era la más longeva en su historia. Ella y el protagonista se relacionaron desde literalmente el one shot, para que después ellos fuesen conociéndose poco a poco alrededor de no sé cuántos cientos de capítulos del manga, apoyándose el uno del otro, observándose el uno del otro y preocupándose el uno del otro, y bueno, en pocas palabras, entendiéndose el uno del otro. A la mierda, pues resulta que de repente viene este morro idiota y en unos cuantos capítulos resulta que ya Erina le tiene un cariño similar al del protagonista. Pero qué cojo. Que por cierto, al final esos sentimientos no llegan a ningún lado, aparte de que lo del combate por ganarse a la princesa me resultó en su momento una puta mierda, una cosa muy irrealista, pero bueno, me refiero, si yo llevo con una morra más de 3 años intentando enamorarla y de repente llega un vato que la enamora en una semana, pues yo la verdad no me lo tomaría tan alegre, no me lo tomaría con humor o gracia. Lo de la derrota de Saiba en su momento, antes de seguir con la trama en los siguientes arcos, sí que fue en mi opinión una cachetada directa a todos los fans del personaje. El último arco, pues sí, fue interesante, aunque faltó creatividad y platillos interesantes. O sea, esto ya no parecía Shokugeki no Souma.
sino que parecía un vamos a alargar esta mierda para ganar dinero. En mayor o en menor medida sí me sentí feliz cuando me enteré de que la serie iba a ser cancelada debido al poco rating del manga, que bueno, no era para menos, o sea, ¿quién diría, no? ¿Por qué la gente ya se está aburriendo de este manga incluso hasta en Japón? Y bueno, eso es así porque a mí por ejemplo en lo particular ya los arcos me empezaban a emperrar, y también realmente cuando me enteré de la cancelación me sentí un poco aliviado al saber que al menos ya no seguirían denigrando tanto una de mis historias favoritas en toda la vida. Que si bien muchas personas excusan los últimos arcos diciendo que son necesarios para el desarrollo de ciertos personajes, así como la presentación de personajes importantes nuevos en la historia, la verdad es que yo no lo veo de esa forma. O sea, yo más bien veo que utilizaron a personajes ya desarrollados con sus respectivos arcos bien elaborados, añadiéndoles problemas y conflictos que no tenían para luego quitárselos, así de simple. Y bueno, sobre los personajes que vendrían siendo la mamá de Souma y la de Rina, pues sí, no estaban mal, pero terminaron siendo utilizadas como una herramienta argumentativa fatal en la historia. O sea, si vas a presentar a esos personajes tan importantes de esa forma y encima en un arco tan mierdero, mejor no lo muestres. De verdad que para mí hubiera sido increíble el conocer acerca de las mamás de los protagonistas, pero viendo en la forma en la que fueron mostradas y en qué parte de la historia fueron mostradas, pues sí me decepcionó un poco. Lo digo porque yo no le veo ningún problema a dejar cabos sueltos en las historias con incógnitas, en general incógnitas, ya que en sí eso forma parte del encanto de una cuestión, de una incógnita, ya que era una pregunta que muchos hacían en el manga que formaba parte de un encanto del manga. O sea, a la comunidad le gustaba bastante teorizar sobre eso, yo recuerdo perfectamente también. Lo digo porque yo no le veo ningún problema en dejar en dudas una que otra incógnita en la historia, ya que en sí eso forma parte del encanto. O sea, si por mí hubiera sido, yo no hubiera mostrado nunca a las mamás, ya que para mí esa era una pregunta que formaba parte del encanto del manga. Voy a ir dejando esto por aquí, aunque ya os digo que tengo muchos más pensamientos extendidos sobre los últimos arcos, que como les comento, si bien no fueron tan malos los arcos si los comparamos con otras series, sí eran claramente los peores arcos mostrados en el manga de Shokugeki no Souma. Además de que para venir del creador de tan buena obra eran doblemente peor. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. No sé cuánto haya durado este video y lo siento si mi voz está así como más suculento y tal. La verdad es que yo lo quería tratar este tema con bastante seriedad. Les comento, yo puedo estar equivocado. Esta es más mi opinión sobre cómo yo disfruté este manga, la verdad. Les comento, si tú tienes una idea diferente, si me confundí en algo, puedes dejarlo aquí en los comentarios. Pero sí, prometo extenderme un poco más en otro video. Así que nada, gente, yo los veo en otro video. Adiós.